Seguimos en la tertulia de este viernes 4 de marzo de 2022 con Gonzalo Pérez del Castillo, Teresa Herrera, Juan Grompone y Alejandro Aval. Salimos de nuestro país, nos metemos en el tema internacional, pero con un enfoque en particular. La invasión de Rusia en Ucrania copó la agenda de noticias aquí y en buena parte del mundo en la última semana. Teresa sugería discutir sobre cómo percibimos los uruguayos esta guerra que se desarrolla en Europa. ¿Qué importancia le damos a la guerra en Ucrania acá, desde Uruguay? ¿Nos importa más que otros conflictos que se desarrollan o se desarrollaron en otras partes del mundo? Ya que, Teresa, vos eras la que planteabas el tema, te propongo que empieces vos. A ver, te escuchamos. Bueno, yo, claro, tengo unos cuantos años de enseñar en Ciencia de la Comunicación y si bien no enseñaba ni enseño directamente periodismo, pero sí es una de las primeras cosas que uno sabe en teoría de la comunicación es que cuanto más cercana es la noticia, más me afecta, ¿no? A mí me parece que con la guerra de Ucrania es un claro ejemplo de esto. Nosotros tenemos en este momento en el mundo, bueno, todo el tema Afganistán, Estado Islámico, etcétera, que sí, los medios lo han recogido, sobre todo se ha trabajado mucho, hay mucha preocupación sobre todo por el cambio que significa en materia de derechos, el volver a ese Estado talibán tan cerrado, etcétera, pero digo, como que ya está, ya pasó, ya casi ni hablamos del tema. El interminable conflicto entre Israel y Palestina, que nunca termina, todos los días bombardeos, cosas, pero digo, no parecemos estar tan pendientes, salvo cuando hay algún recrudecimiento, alguna cosa. Después las guerras interminables en Haití, por ejemplo, o en Centroamérica. Es decir, ¿quién me puede negar a mí que Guatemala en este momento está en estado de guerra, o El Salvador, ¿no? Es decir, las situaciones terribles que por algo las grandes emigraciones de esos países hacia cualquier lado tratando de desaparecer. Bueno, todo el tema de África, ¿no? Lo que está pasando en Etiopía, en Yemen. Digo, por algo los africanos también tratan de trasladarse a Europa desesperadamente. Sin embargo, y eso no quiere decir que no seas totalmente solidaria con el pueblo ucraniano y con lo que está pasando en Ucrania y la preocupación geopolítica que significa esa invasión. Y bueno, y este señor que yo ya creo que en otras ocasiones me he referido a él como el capo mafioso, ¿no? El señor Putin, pero, pero de cualquier modo me parece que esto nos está afectando más porque tiene que ver, yo no puedo evitar hacer miradas desde mi profesión, tiene que ver con que, bueno, con que es cercano, con que es Europa, con que es nuestra matriz occidental, con la influencia de lo europeo hacia nosotros, bueno, con la batería grande que han desarrollado todos los medios de comunicación, ¿no? Uno mira las televisiones europeas y hablan todo el día de eso, no hablan de otra cosa. Entonces, yo digo, la guerra es siempre terrible. Entonces, me parece que tendríamos que reflexionar acerca de qué vínculos tienen todos estos conflictos y si hay conflictos más importantes que otros. Parecería que sí, parecería que hay algunas guerras que nos importan más, que nos duelen más y que nos afectan más. A ver. Y bueno, y preguntarnos también cuál es el rol que tienen los medios de comunicación, las redes en todo esto para que nos pase. Por supuesto que siempre asentándonos en una cultura, ¿no? Yo no soy de las que pienso en la jeringa hipodérmica, yo soy de las que pienso que los medios de comunicación se asientan en cosas preexistentes, ¿no? Y lo dejo por acá. Gonzalo, Juan, Alejandro, ¿ustedes tienen respuesta a lo que planteaba Teresa? ¿Perciben lo mismo? ¿Y entienden o tienen razones de por qué miramos más y por qué esta guerra parece afectarnos más? Bueno, sí. Dale, Juan. No, Gonzalo mejor. Yo tengo una visión distinta. Es decir, para mí todas las guerras son iguales. Y como me ha tocado vivir en distintos países del mundo afectados por esta guerra y ver las miserias que ocasionan, es la misma miseria y el mismo sufrimiento en todas partes.
no importa la raza, el color de piel, la religión de la gente, sufren todos igual. Sufren siempre los más inocentes, además. A mí me parece que la respuesta quizás, Teresa, es que esta guerra nos afecta más, o por lo menos a mí me afecta más, porque detrás de Rusia hay un déspota, autócrata, ex director de la KGB, es decir, una persona que al haber sido eso tiene un poder absoluto sobre los mandos en Rusia porque le debe conocer los secretos a todo el mundo. Una persona plenipotenciaria que lleva 20 años en el poder, que está embriagado de poder y que tiene la posibilidad e incluso amenaza con activar las ojivas nucleares y eso en caso de que las cosas se compliquen. Entonces, para mí, lo que complica esta guerra, más que lo que esté sucediendo en Yemen o en Siria o en Afganistán, que es igualmente trágico desde el punto de vista humanitario, es la locura de este hombre y la posibilidad de que esto siga creciendo, a menos que alguien le ponga freno. Y yo sinceramente creo que lo único que le puede poner freno a esto es un organismo internacional, que son las Naciones Unidas. Y si no lo hace, no tiene más razón de ser. Es decir, o lo hace o no tiene más razón de ser. Porque ahora sí hay una amenaza a la paz mundial y yo creo que el secretario general debería tomar cartas en el asunto activamente y participar de esto y apoyar al señor Zelensky, y él mismo sugerido en los ambientes en los que yo me muevo, incluso dentro de Naciones Unidas. Estamos escuchando una interferencia ahí, no sé si ustedes tomarse un avión y irse a Kiev, y desde allí hacer todos los discursos bonitos que está haciendo en la Asamblea General y con la prensa. Ayer en la radio lo mencionaban, ¿no? Eso que dijiste, Gonzalo. Sí. Acá yo creo de veras, es su deber. No es una cuestión de valentía o de coraje, así como no es una cuestión de valentía si hay un fuego y una gente dentro de una casa, el bombero no es que sea más o menos valiente, es su deber hacer eso. Lo mismo cuando hay una persona en el mar, el salvavidas tiene que tirarse, no es una cuestión de si es más o menos valiente. No se trata de eso. Se trata de que tú estás en un puesto que tiene determinadas condiciones. Y tu condición, si sos secretario general de Naciones Unidas, es preservar la paz. Y entonces te la tenés que jugar, porque es lo tuyo, es tu trabajo. No es cuestión de, si se anima, si no se anima, ¿qué le va a pasar? ¿Se puede morir? Sí, se puede morir. El bombero que entra en la casa en fuego también se puede morir, pero es su trabajo. Interesante lo que dice Gonzalo, pero nos fuimos un poquito de tema. A ver. No fuimos de tema. ¿No? Los que pueden arreglar esto es un arreglo. Pero el planteo de Teresa era. No podemos seguir. Pero el planteo de Teresa era ¿por qué nos afecta más o parece afectarnos más? ¿No? A ver, Juan, vos tenés respuesta. Yo contesté eso, Elviana. Nos afecta más porque este energúmeno tiene sus dedos sobre las armas nucleares. Juan, ¿coincidís con Gonzalo entonces? Yo quiero encararlo desde otro punto de vista, como siempre. Ucrania está en el origen histórico de Europa y de buena parte de Asia. Y a eso quiero referirnos, porque no es un lugar indiferente que está en el mundo. De esto no se ha hablado. Hace más o menos hacia el 5000 antes de Cristo, allí en Ucrania se domesticó el caballo, con todas las consecuencias que tuvo este hecho tecnológico fantástico. Hasta ese momento el caballo era un objeto, era un animal salvaje que se cazaba, como lo muestran las pinturas en las paredes de las cavernas, ¿no? Pero para los ucranianos descubrieron que el caballo podía ser algo mejor que un churrasco. Y entonces lo domesticaron, y lo domesticaron como animal de tiro, lo y la rueda. Como animal para montar, y como consecuencia inventaron la rueda. Es decir, la rueda fue creada, la rueda y el caballo, dos elementos esenciales de la civilización, fueron creados en Ucrania. Es decir, no estamos hablando de unos loquitos cualquiera, estamos hablando de algo fundamental. Y bueno, todo esto le provocó en Ucrania un crecimiento enorme de la población. Es decir, los ucranianos periódicamente, cada 300, 400, 500 años, desprendían una parte de su población porque digamos, su territorio no daba abasto para mantenerla, y esa población se dirigía a distintas zonas
del mundo que las rodeaba. Y al dirigirse a esas zonas difundían el caballo y la rueda. Y esto es lo que se conoce con el nombre de las emigraciones indoeuropeas. Bueno, primero llegaron a la India, precisamente, por eso indoeuropeas, ¿no? Porque fue India y luego Europa. Primero llegaron a la India, más o menos en el 3000 a.C. Luego entraron en Irán, ¿no? Irán es una deformación de arios, de la palabra arios, ¿no? Es la tierra de los arios, ¿no? Luego fueron a la actual Turquía y constituyeron una sociedad que la conocemos como los hititas, que fueron a su vez los creadores de la tecnología del hierro. Luego llegaron a Egipto, nosotros los conocemos como los Hicsos, y esta entrada de los Hicsos con el caballo y la rueda permitió la aparición de la dinastía 18, que es la famosa dinastía esplendorosa, la de Tutankamón, la de todos ellos, la de Ramsés, todos ellos, bueno, Ramsés es la 19, pero digamos, todo lo que conocemos del Egipto esplendoroso fue consecuencia de la entrada del caballo y la rueda. Luego estas emigraciones se dirigieron a Grecia, y estos eran los jonios, los dorios, los eolios. Luego fueron los latinos, los conocemos como los latinos, y llegaron a Italia y fundaron lo que finalmente fue el Imperio Romano. Y luego ocurrieron las llamadas invasiones bárbaras al Imperio Romano, que también eran inmigrantes indoeuropeos de esta zona. Y finalmente terminaron poblando Escandinavia. Es decir, que por eso digo, formaron parte del origen histórico de Europa y buena parte de Asia. Entonces creo que para mí y para todos los presentes de esta mesa, somos descendientes, en definitiva, de los ucranianos. Es decir, de una manera o de otra, tenemos buena parte de nuestros antepasados son remotamente ucranianos, ¿no? Y entonces, en cambio, los rusos son los bárbaros que combatían a estos civilizados que venían con la rueda y el caballo. Bueno, creo que esta es la razón por la cual yo me siento absoluta y totalmente solidario con los ucranianos, además de la barbaridad de la invasión de un país, ¿no? Ahí sobre el final entonces está la explicación de Juan de por qué entonces nos sentimos más cerca. Claro, no, pero la mayoría de la gente no lo sabe esto. No sabe. Está, Juan, porque, o sea que nuestra genética Siria nos condiciona a ser más solidarios. A mí me parece que tiene que ver con la actualidad más, no solo eso, que me pareció muy interesante todo lo que dijiste, pero tiene más que ver con la actualidad. Yo lo que quería decir ¿Por qué no nos importa Siria entonces? Porque Siria, Abisinia, todo eso fue parte también de una cultura. Se armó debate ahora. A ver. No eran indoeuropeos. A ver qué dice Juan, a ver. No, que no eran indoeuropeos. Es decir, lo que tenemos en común es un lenguaje. Es decir, todas las lenguas europeas de esta zona, más la lengua de la India y algunas de las lenguas de la India y la lengua de los persas, son de origen indoeuropeo, tienen un tronco común. Es decir, eso de alguna manera condiciona. Es decir, todos decimos padre y madre o deformaciones de esa palabra, por ejemplo. Alejandro. No me convenciste. A Gonzalo no lo convenciste, dice. Bueno, pero a ver Alejandro, ¿qué dice? Después del resumen de Historia Universal que nos hizo Juan, que estuvo muy bueno, fue francamente un resumen, pero bueno, interesante. Y bien planteado. Yo hasta lo del caballo y la rueda lo conocía y todo lo demás, bueno, podía imaginarlo, pero Juan lo explicó bien. Ahora, ¿por qué es más importante para nosotros? Porque la verdad es que es más importante para mí por dos razones. Una es la cercanía que nuestra cultura uruguaya, en particular, tiene con Europa. Y esto es un tema que afecta a Europa, y es así. Nos guste o no nos guste, bueno, la inmensa mayoría de nosotros descendió de los barcos, como se suele decir, y no hace tanto tiempo. ¿Y de dónde venían los barcos? Pues venían de Europa. ¿Y quién es que está complicada en esto? Pues Europa. La que está complicada es Europa. ¿Contra quién? Contra Rusia. Y sea que Ucrania esté de un lado o del otro, la complicada es Europa para nosotros. Y entonces nos afecta. Y punto. Y el segundo tema tiene que ver con... Y no le darías más vueltas, digamos, decís. No, sí, no. La otra cosa que ayuda a que nos interese especialmente
es una cosa que gráficamente creo que la explicó Gonzalo, y es que Putin tiene el botón para hacer estallar una guerra mundial. Diablos, no es lo mismo un problema que puede estar planteado en este momento en Afganistán, que por muchas razones nos debe interesar, pero que no nos afecta directamente porque primero sabemos que nuestra relación étnica y cultural con Afganistán es mucho más lejana que la que tenemos con Europa. Y en segundo lugar, porque además, pase lo que pase ahí, bueno, es muy poco pensable que pueda estallar una guerra universal, una guerra mundial a raíz de que nos afecta, sí, a raíz de los líos en Afganistán. Podrá tener una cantidad de consecuencias, pero no una guerra mundial más o menos inmediata. En cambio, acá la verdad es que uno, cuando se levanta, por lo menos me pasa a mí, cuando me levanto, lo primero que hago es mirar el diario por el teléfono, ¿no verdad? A ver si hay alguna nueva barbaridad que aproxime esto a un desenlace bélico universal o parecido a algo universal. Porque uno lo tiene, a mí me tiene pendiente eso. No digo que lo vea como una amenaza muy importante, pero sí que es importante y sí que puede pasar y sí que es lo primero que hago todas las mañanas cuando me despierto. Ver si pasó algo más mientras dormíamos que nos acerque a ese desenlace posible, porque la imagen que tenemos es de que Putin es un loco. Y bueno, no quiero entrar a discutir si es un loco o no, pero es la imagen que tenemos. Entonces son las razones que nos dan importancia. Yo creo que lo que han dicho acá los contertulios ratifica, digo, mi impresión. Tu teoría, ¿no? sí. Obviamente mi teoría es más importante. Pero yo voy a decir más importante. Pero además quiero decir que no alcanza con que apriete el botón. Ya tiró bombas sobre Chernobyl y está tirando bombas sobre otra base nuclear enorme, importantísima, cuyo nombre ahora se me escapa. O sea que digo, ya los ucranianos han alertado sobre eso, digo, con el riesgo que eso implica, ¿no? Porque caer una bomba adentro de una central claro, nuclear... Teresa, pero eso afecta enormemente a Ucrania y los que andan cerca. Pero acá en Uruguay, bueno, acá estamos muy lejos. En cambio, lo de se aprieta el botón es seguro que sí. Lo de se aprieta el botón es seguro también, pero yo lo que creo, digo, de lo que ustedes, lo que recojo de lo que ustedes dijeron, desde lo ancestral planteado por Juan hasta lo de hoy en día planteado por ti y por Gonzalo, es clarísimo que es más importante esta guerra que otras guerras. Por todas las razones que ustedes dijeron, no estoy haciendo una calificación de valor. Estoy diciendo que es clarísimo que para Uruguay es más importante y para los uruguayos es más importante esta guerra que otras guerras. Es más importante. Capaz que ahí entonces estamos todos de acuerdo. Y por las razones que han dado. Ahora, ¿estamos realmente conmovidos los uruguayos? Podríamos decir, en otros países del mundo hubo grandes convocatorias, ¿no? Acá la que tuvo su afluencia de público, pero no fue nada multitudinario ni mucho menos. Nos cayó además en medio del feriado de carnaval, o sea... mi experiencia es que Uruguay normalmente se mueve por Uruguay. Son pocas las manifestaciones públicas que conozco, multitudinarias, multitudinarias, que tienen que ver con lo que ocurre en otros lugares. Me parece que, digo, estoy tratando de pensar y hacer memoria y realmente no recuerdo ninguna cosa así. Claro, bueno, digo, no sé, supongo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se festejó y ese tipo de cosas, pero no recuerdo así alguna movilización importante que tenga que ver con eso. Capaz que a veces estamos muy influenciados porque la importancia que le dan los uruguayos a las cosas pasa por las redes, por Twitter y cosas por el estilo, o por los medios de comunicación, y no sé, capaz que habría que hacer una encuesta y preguntarle a la gente común y silvestre en la calle qué grado de importancia le está dando a este tema. Lo que sí está claro que en el mundo de la comunicación se le está dando mucha importancia, e insisto, creo que tiene que ver con eso que lo ratifica todo lo que ustedes dijeron, el tema de la cercanía, ¿no? Es decir, es mucho más cercano a este conflicto, además del riesgo bélico,
es mucho más cercano a este conflicto culturalmente que lo que son otros conflictos. Europa matriza mucha cosa en Uruguay, ¿no? Que no está dicho que sea tan así también, Teresa. Es decir, esta identificación que ahora nos surge con Ucrania, a mí me parece un poquito rebuscada. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a un ucraniano qué cercano se siente a un uruguayo, te va a decir que cero. Porque nosotros tenemos esa vinculación. Algunos de nosotros tenemos esa vinculación, porque pensamos que los que descendieron de los barcos eran todos blancos europeos, y no es así. Descendió mucho negro también. Y descendió mucho. También descendieron muchos esclavos y esclavas, ¿no? Por eso, y que nosotros tenemos que empezar, sin duda, yo los argumentos que dije los mantengo. Yo creo que esto es muy peligroso para el mundo y creo que debería ser parado por una autoridad internacional. Ahora, no nos hagamos muchas ilusiones de que los europeos consideran que nosotros somos parte de su civilización o ciudadanos. No, somos nosotros que consideramos ser parte de la de ellos. Es al revés, Gonzalo. No, es lo que estoy diciendo. Nosotros lo estamos considerando. Yo la única cosa con lo que me identifico con Europa y con otros países es con que son países democráticos liberales. En eso sí me identifico. Y no me importa qué color de piel tengan, qué religión, que son católicos, ortodoxos, judíos, lo que sea. Me identifico con gente que defiende los valores de la democracia liberal. De eso sí, ahí nos podemos identificar. Ahora, a mí que sean ucranios o que sean sirios, eso a mí no me hace sentir ni más cercano ni más lejos, porque sé muy bien cómo nos miran ellos a nosotros. Sos demasiado universalista, has estado demasiado en la ONU. No, pero es así, te puedo asegurar que vos le preguntás a un ucraniano cuánto se siente cercano al Uruguay. Pero a mí no me importa. Pero, Gonzalo, permitime, Romina. ¿Qué me estás hablando? Te voy a preguntar. No saben ni qué sentimos. No es lo que nos importa lo que los ucranianos se sientan cercanos a nosotros. Nosotros nos sentimos hasta cierto punto bastante cercanos con todos los europeos que están rodeando Ucrania, no con Ucrania ni los ucranianos, con los europeos que están en el medio del lío y están al lado de Ucrania. Y van a ser los primeros afectados por esto, aún sin que guerra universal, ni botón, ni nada de eso. Te sentís, bueno, cercano, a mí me afecta más inconscientemente, pero me afecta lo que le puede pasar a los franceses, Alejandro. A los franceses, a los italianos, a los alemanes. Que lo que le puede pasar, déjame seguir, que lo que le puede pasar a los congoleses o a los afganos o a los sirios. La verdad, ¿por qué? Bueno, porque las raíces de uno están por ahí. ¿Ah? Aunque yo tengo raíces indígenas y tú no. Y muy poquitas, pero las tengo. ¿Qué sabes si no tengo raíces indígenas? No. Son medio indio, pero no por eso. Miren lo que dice Lorena desde la audiencia. Lo sentimos cercano por la mirada eurocentrista, pero no es cercano en realidad. Pienso que las redes y los medios de comunicación no muestran las otras guerras. Hay que desmitificar lo de ancestral de la mirada eurocentrista. Nosotras, somos europeos, somos de América Latina con todo lo que implica. A mí me afecta toda guerra, no solo esta, pero los medios se enfocan solo en esta guerra. Bueno, está bien que la enfocan solo en esta guerra, pero yo, con toda franqueza, aunque me muestren una guerra que está en Afganistán, me va a afectar más una guerra que está pegada a Europa. Y no es porque lo intelectualice y me parezca que debe hacer así, sino porque uno lo siente así. Yo por lo menos lo siento así. Y es general lo sentís así porque nunca fuiste y estuviste en la guerra en Afganistán. Si tú estuvieras ahí, Gonzalo, esa gente, y sos un ser humano decente, y yo creo que vos lo sentirías igualmente. Porque muchas gracias por lo de ley. No importa, lo sentirías igual, créemelo. Bueno, pero no estuve en Afganistán. A mí me parece, yo sigo mirando esta discusión y cada vez me ratifico más, ¿no? Es decir, evidentemente nos duelen más prendas de cosas que pasan en Europa, incluso que cosas que pasan en América Central, por ejemplo, ¿no? Sí. Me parece que... Y no creo que solo sea, el rol de los medios de comunicación, que pesa, que no lo voy a negar, pero insisto, los medios de comunicación muchas veces lo que reflejan es el espejo del sentir de una sociedad, ¿no? Entonces no, y tienen efecto en la medida en que hay caldo de cultivo de fondo, si no pasan sin pena ni gloria. Entonces, yo creo que sí, creo que
que nos pesa más esta guerra que otras guerras, más allá de los peligros nucleares, más allá de todo lo demás, por esa impronta cultural que tenemos, y que tiene que ver, sí, con que bajamos de los barcos. Sí, por supuesto que, como dice Gonzalo, también bajaron los esclavos y las esclavas y bajaron, pero bueno, la matriz cultural uruguaya está muy, muy señalizada, rioplatense diría yo, en general está muy señalizada. Pero, Teresa, ¿tú te sentís más cerca de un ucraniano que de un salvadoreño, un costarricense, que de un... Pero no es del ucraniano, es de los europeos que están al lado de Ucrania. No, yo me siento mucho más cerca de un centroamericano. Pero alemán. A ver, Gonzalo, acá no estoy preguntando cómo nos sentimos cada uno de nosotros individualmente. Yo mañana tengo un Zoom con mujeres de toda América Latina, fundamentalmente de Centroamérica y del Suramérica también. Es decir, no significa un tema de cercanía, porque hasta uno puede con nombre y apellido, pero no es eso. Es que me parece que desde el punto de vista ya más amplio, ¿no? Ni nosotros los tertulianos y las tertulianas, sino culturalmente para Uruguay la guerra de Ucrania es más importante, es más cercana y preocupa más que la guerra que en otros países. Aunque desde mi punto de vista no lo comparta. Es decir, yo creo que es tan importante lo que pasa en El Salvador en este momento o en Guatemala como lo que está pasando en Ucrania. Que el riesgo geopolítico para el conjunto del mundo sea más amplio, bueno, eso es harina de otro costal. Pero me parece que desde el punto de vista del sentimiento, de la identificación y de un montón de cosas, pasa por ahí. Si bien estamos atrasados, como empezamos tarde, se ganaron crédito para unos telegramas después de la tanda.